Express. La primera, where. Slash. Donde está el slash es donde nos falta información. ¿Qué tendríamos que agregar, cierto, en ese slash para entender esta pregunta? Si estamos hablando en tiempo pasado y estoy ocupando un verbo común como el verbo go, ¿qué necesito para expresar o formular una pregunta? ¿Qué me ayuda a formular una pregunta? Ahí está la palabra, miren. ¿Qué me ayuda? ¿Cuál es el elemento que ayuda a formular ideas, a formular preguntas, a formular negaciones? Auxiliar. Ya, auxiliar en tiempo pasado. Sujeto, you. Where did you go? ¿Dónde fuiste? Primera pregunta. Number 2. Los mismos elementos, pero cambió el question word, ¿cierto? When did you go? ¿Cuándo fuiste? Segundo dato incorporar. Number 3. Cambia el question word nuevamente. Ahora en vez de when o where, who. El mismo elemento. Did you. El mismo verbo. Go with. Profe, ¿van a salir como pregunta y nosotros vamos a responder? No debería. No debería, sino que estas preguntas como para guiarte, ¿cierto? En el desarrollo de tu composición. ¿Y esas profes serían como una alternativa, podríamos decirlo? ¿Perdón? ¿Sería como una alternativa, como where, espacio, go? Claro, eso sí podría aparecer. Pues. Como ustedes saben, las pruebas escritas son en un 75% alternativa. Entonces, claro, ahí puede que aparezca, ¿cierto? De repente una pregunta, ¿cierto? ¿Y qué faltaría para expresarla en tiempo pasado? Y ahí obviamente viendo la alternativa, ¿qué es lo que faltaría? Y lo otro, ¿no habrían como pequeños textos donde uno tiene que reemplazar o como rellenar para que quede bien? No debería. O sea, cuando tú hablas de alternativas que tienes alternativas para escoger, son ciertos distintos ejercicios. Entonces, claro, puede que aparezca una oración y a la oración le falta una palabra. Y ahí en la alternativa se puede poner una palabra. Eso podría ser. Number 4. Nuevamente los where, pero cambiamos de verbo. Where, lo mismo. Auxiliar en pasado. Recuerden, todas estas preguntas están formuladas en tiempo pasado con el verbo stay. ¿Se acuerdan? Dijimos la clase pasada el verbo stay. Quedarse, permanecer en un lugar. Entonces, where did you stay? ¿Dónde te quedaste? Number 5. Aquí cambia, miren. ¿Por qué cambia la pregunta? Porque no tengo un verbo común. Acuérdense que ese like no está actuando como verbo. ¿Cierto? Para preguntar por él. ¿Cómo o qué opinas de eso? Entonces, perdón, esas dos, nos falta así. Si no tengo verbo común, tengo que agregarle un verbo, ¿cierto? Y en este caso lo que yo quiero saber es cómo, si estoy hablando en pasado, era la comida, cómo estaba el clima, era y estaba, estamos hablando en pasado. ¿Cuál es el verbo que correspondería para justamente formular esa pregunta? Si yo quiero saber lo que era o lo que estaba. ¿Cuándo es? No. Das es auxiliar, pero para el presente. Estamos hablando en pasado. Was and were. Exactamente. Verbo to be en pasado. Acuérdense, el presente, cero está. Pasado, era o estaba. O sea, was o were. En este caso, si estoy hablando de la comida, sería was o were. What was the food like? ¿Cómo era la comida? ¿Por qué was? Porque estoy hablando de la comida singular. No estoy hablando de las comidas. Si fuesen comidas en forma plural, ahí tendría que usar el were. Lo mismo entonces pasaría con la number 6. What
el mismo verbo. Was the weather like? What was the weather like? ¿Cómo estuvo el clima? Y ahí tú describes, ¿cierto? Con el mismo verbo. Número 7 y número 8. Miren la característica que tiene la 7 y la 8. ¿Cuál es el verbo de esas preguntas? Number 7 and number 8. ¿Hay verbo o no hay verbo? Yes. ¿Cuál es el verbo? Do. Do. Ese do, acuérdense que aquí está actuando como verbo, porque yo quiero saber lo que hacías durante el día o lo que hacías de noche. Como ya tengo un verbo común, entonces tengo que agregarle auxiliar y sujeto. Acuérdense siempre eso. Si hay verbo común, con auxiliar. Si no hay verbo común, tengo que agregarle el verbo que sería el was o el were. Por ende, la pregunta, ¿cierto? Número 7 sería what auxiliar Did you verbo do during the day. ¿Qué hace el día? Y lo mismo con la number 8, ¿cierto? Lo mismo. What did you do at night? ¿Qué hacías en la noche? Y las últimas dos, 9 y 10. ¿Tengo verbo común? Yes. ¿Cuál es el verbo común? Have. Pero, miren ahora, no tengo doble H. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso significa solo una cosa, que es una pregunta, ¿cierto? Con verbo común, pero es directa, no tiene WH. Acuérdense que las WH son las que uno tiene que responder en base a lo que se me está preguntando de forma extensa. Eso significa que esto es una pregunta corta. Por ende, ¿qué le falta aquí? Auxiliar. Did you have a good time? Pregunta de respuesta corta, es pregunta directa. Did you have a good time? ¿Pasaste un buen momento, un buen rato? ¿Estuvo bueno, en otras palabras? Y lo mismo en la number 10. Did you have any problems? ¿Tuviste algún problema? Ya. Por ende, ya tenemos las 10 preguntas, ¿cierto? Y cómo se formulan estas, ¿cierto? Entendiendo que estamos hablando en tiempo pasado, ¿ya? Que es obviamente el tiempo verbal, que hemos estado chequeando, ¿cierto? Desde la clase pasada, la clase del día martes. Y hoy día ya entonces esto lo llevamos y lo ponemos en la práctica. Entonces, muchachos, teniendo claro, ¿cierto?, la información que yo voy a tener que desplegar y comunicar, ¿cierto?, a través de esta composición, la idea es que ustedes ahora, siguiendo de alguna manera este orden, creen una composición escrita, ¿cierto?, sobre tus vacaciones o alguna vacación que tú recuerdes, como decíamos, incluyendo, ¿cierto?, esta información. Por ahora no importa la cantidad, porque acuérdense que las pruebas siempre le exigen una cantidad mínima de palabras. Lo que me importa hoy día es la estructura, o sea, si estamos hablando y respondiendo en tiempo pasado, que usemos los verbos, ¿cierto?, como corresponden, ¿ya? Y obviamente tratemos de incluir toda esta información dentro de lo que yo voy a escribir. La idea también es que hoy día ustedes queden como ya más o menos claritos con este tema, entonces cuando vayan terminando me avisan para poder hacer el feedback, hacer la revisión, corregir y decirles, mire, esto está súper bien, pero ojo con esto, ¿ya? Y así obviamente ustedes ya tienen una práctica de cara a lo que va a ser esta primera evaluación, ¿ya? Manos a la obra, vamos a dar 20 minutos para desarrollar esta actividad. O sea, señoritas y caballeros, si son las 14:05 a las 14:25, la idea es que todos estén listos para hacer la revisión.